Continuamos con la segunda sección del Discipulado 1, sección que hemos titulado Evangelismo. Hoy vamos a estudiar la lección número 9, la lección que se llama Parábola de la Gran Cena. La lectura central que vamos a utilizar para desarrollar esta lección se encuentra en Lucas, capítulo 14, desde el versículo 15 hasta el 24. Dice así la palabra de Dios: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo a Jesús: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Tengamos en cuenta que esta es una lección evangelística. Esto significa que es una lección que vamos a estar dando en un grupo de evangelismo y discipulado en casa de familia, donde haya personas que aún no han recibido a Cristo en su corazón. Entonces, otra de las lecciones que tenemos en este libro de Discipulado 1, mediante la cual llevamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las personas, se los presentamos para que decidan si quieren recibir o no a Cristo en su corazón. Por lo tanto, después de esta lectura, explicamos brevemente el párrafo que hemos leído, explicamos brevemente en palabras entendibles para las personas e inmediatamente comenzamos el análisis de la lectura que hemos hecho. Por ejemplo, el versículo 25 dice que oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, estaba volando con su mente, y dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Digo que estaba volando con su mente porque ¿dónde estaba sentado este hombre? ¿Y con quién estaba sentado? ¿En qué lugar y con quién? ¿Qué es lo que este hombre estaba deseando en su corazón para decir semejante frase? Este hombre en realidad ya tenía lo que estaba deseando. Este hombre se estaba perdiendo la gran oportunidad del presente por dejar las cosas para más adelante. Entonces Jesús le contó una historia que le pudiera servir a este hombre como prueba para que pueda determinar en qué grupos de personas él se encontraba. Estableció una historia con varios grupos de personas, varios. Y el desafío para este hombre era que él, que estaba pensando para el futuro lo que ya tenía en el presente o lo que podía tener en el presente, pudiera evaluarse a sí mismo y determinar en cuál de los grupos de personas incluidos en la historia que Jesús contó se encontraba él. El versículo 16 dice que Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿A quién representa el hombre que hizo una gran cena? El hombre que hizo un gran banquete. ¿Qué cosas cree usted que representa la figura de una gran cena en la Biblia? ¿Cuáles son las características que tiene una gran cena? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo va vestida la gente? ¿Cuál es el estado de ánimo de la gente? ¿Qué tamaño tenía esa gran cena según Jesús? ¿Qué cantidad de personas estaban invitadas? Hay un texto que podríamos relacionar con esto, que se encuentra en 2 Pedro 3:9,
que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos que los invitados a esta gran cena que el Padre Celestial ha hecho, los invitados somos todos. Toda la humanidad de todos los tiempos estamos invitados a la cena que el Padre de los cielos ha hecho. Dice el versículo 17 que a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, ya todo está preparado. La pregunta que les hago es: ¿cuál es la hora? Porque dice, y a la hora de la cena, ¿cuál es la hora de la gran cena que Dios ha preparado y nos ha invitado a todos a participar de ella? ¿Cuál es la hora de esa gran cena? Dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí tienen un indicio para comenzar a discernir y a determinar cuál es esa hora de la gran cena. Marcos 1:14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál es la hora de esa gran cena que ha preparado el Padre de los cielos y nos ha invitado a cada uno de nosotros? Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. No perdamos hoy la oportunidad que el Señor nos da de recibir su gozo inefable, de vivir con alegría, disfrutando todo lo que Él nos da. Porque una cena, siempre en la Biblia, es sinónimo, es figura de un momento de gran alegría, de gran celebración. ¿Por qué los convidados a esta gran cena perdieron el gozo? ¿Por qué perdieron la alegría? ¿Por qué perdieron la oportunidad de recibir, de estar en un lugar con tanta alegría en la cena de este Padre que los había invitado? Perdieron el gozo por haber entendido mal el compromiso. No comprendieron el orden de prioridades. Comenzaron por las añadiduras y no por el reino de Dios. No se dieron cuenta que las bendiciones son consecuencia de vivir en el Espíritu Santo de Dios. Perdieron el gozo del Señor. Dice el versículo 18, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Estaba envuelto en sus negocios. ¿Está mal eso? No, no está mal. No está mal. El primero que se excusó estaba teniendo una mala conducta. De ninguna manera estaba teniendo una mala conducta. ¿Estaba haciendo algo malo? De ninguna manera. Estaba teniendo una conducta muy cristiana en la administración de sus negocios. Era un hombre muy responsable, no era negligente. Vivía lo que predica el Evangelio de las ofertas en lo referente a la prosperidad económica. Esto significa perder el reino de Dios y su justicia por estar preocupado buscando las añadiduras. Ese es el Evangelio de las ofertas, de la prosperidad, el Evangelio que te enfoca en lo material de este mundo, en la prosperidad material, en la prosperidad económica, y te desenfoca de buscar el reino de Dios. Te enfoca en las añadiduras y te desenfoca de buscar su reino y dejar que Él añada la prosperidad como una más de las añadiduras, de las múltiples añadiduras que trae como bendición buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. El versículo 19 dice que otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. ¿Qué tipo de conducta estaba teniendo el segundo? ¿Estaba haciendo algo malo? ¿Tal vez algo incorrecto? De ninguna manera. El segundo también tenía una conducta muy cristiana con relación al trabajo. Sabía que había que ser muy responsable en el trabajo cotidiano. No un vago, no era un vago. Por eso no solamente tenía un trabajo, una ocupación, sino que tenía 5 yuntas de bueyes. Por lo tanto, tenía que trabajar mucho. Vemos al tercero. Dice el versículo 20, y a otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Estaba mal lo que estaba haciendo el tercero?
De ninguna manera. También el tercero tenía una conducta muy cristiana en relación con las relaciones familiares. ¿Cuántos están esperando que sus hijos crezcan y se casen, o al menos terminen de estudiar para vivir el reino de Dios plenamente? Se dan cuenta que cada uno de estos, que ninguno tenía una mala conducta, una conducta reñida con lo que debe ser la conducta ética cristiana, pero sin embargo lo que tenían mal era el orden de prioridades. Mal el orden de prioridades. Habían puesto las añadiduras antes de lo principal. Dice el versículo 21, entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. La pregunta que nos estamos haciendo, ¿en qué grupo se ubicaría este que estaba sentado con Jesús a la mesa y estaba añorando algo que ya podía tener en el presente? Estaba dejando para el futuro algo que podía apropiarlo en ese mismo momento. Estaba sentado a la mesa con el Rey de Reyes, Señor de Señores, y estaba añorando, quién sabe, un reino celestial, un reino futuro, y tenía el reino sentado con él a la mesa. Cuando piensa usted, ¿cuál piensa usted que es el significado figurado que Jesús quiso darle a ser pobres, mancos, cojos y ciegos? Pobres, mancos, cojos y ciegos. Miren, pobre es aquel no apto para comprar. Manco, no apto para ser. Cojo, no apto para caminar por sí solo. Y ciego, no apto para ver. Interesante. Consideremos por unos instantes el siguiente pasaje bíblico, en Lucas 4, 16 hasta el 21. Dice, vino a Nazaret donde él se había criado. Jesús vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al maestro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy, exactamente hoy, que tú estás mirando este video, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dice el versículo 22, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. ¿Crees que es verdad lo que dice este versículo? ¿Crees que podría haber un lugar para ti también? ¿Y para mí también? ¿Crees que podría haber un lugar para el resto de las personas que están aquí presentes? Las personas que están en este grupo de discipulados al cual estás predicando el Evangelio, presentándole a Cristo, presentándole las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. ¿Crees que habrá lugar? Es una linda pregunta para hacerle a los asistentes a esa reunión. ¿Crees que habrá un lugar para ti también? ¿Crees que habrá un lugar para ti también? ¿Crees que habrá un lugar para ti también? Sin duda, que después de esta explicación la gente va a responder que sí. Entonces le vamos a decir que eso es así, es cierto, porque Jesús dijo en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas habitaciones, muchas casas, muchos lugares donde habitar hay. Si así no fuera, yo, dice Jesús, ya se los hubiera dicho a ustedes. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es importante esta lección porque presenta de una manera muy simple a la gente nueva, a la gente que nunca ha escuchado la palabra de Dios ni el mensaje
de las buenas noticias de salvación en Jesucristo, le presenta de una manera clara y entendible el mensaje de salvación. Le presenta la posibilidad de comenzar a disfrutar hoy de la cena a la que el Padre nos está invitando. Por eso dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Significando que si Jesús entra en tu corazón, habrá una cena, habrá una fiesta como la que preparó este hombre de la parábola. Una fiesta, una cena sinónimo de alegría, de compañía, de gozo. Esto es lo que Jesús te ofrece hoy. Déjalo entrar en tu vida, en tu corazón. Y recibirás la bendición y la alegría de estar participando de esta gran cena. Para cada uno de los alumnos, que esta lección les pueda resultar útil para llevar a los grupos de evangelismo y discipulado y llevar el mensaje de salvación a las personas allí presentes. Así que los bendigo en el nombre del Señor Jesús y nos vemos en la próxima lección.